Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y a nuestros televidentes que están viendo a través de nuestra señal online. Hoy es un día muy especial. Hoy día comenzamos una nueva temporada de Paleo Chat, el programa de paleontología nacional, como ustedes sabrán. Y estamos dándole un saludo cariñoso, obviamente, a todos nuestros auditores de nuestro país y ojalá que nos vean de toda Latinoamérica. En esta ocasión, lamentablemente, no nos ha podido acompañar nuestro compañero Patricio, ya que está por un tema de salud, pero pronto para los próximos programas contaremos con él. ¿Ya? En esta ocasión, el programa de hoy día va a tratar sobre las noticias de paleontología que se han desarrollado desde la última emisión del programa, ya hace en octubre del año pasado, y esperamos que sea de su agrado. Contamos hoy día con datos interesantes que esperemos que le llamen la atención. Oiga, profe. Dígame. Y usted, yo llegué un poquito tarde, no sé si lo notó. Sí, me di cuenta. No, es difícil no notarlo. Es muy notar, pero es que lo que pasa es que estoy nervioso también, porque es un avance, es muy bonito tenerlo por estas zonas. ¿O no, profe? Exacto, es bueno volver a trabajar contigo, Machimaro. Oiga, yo aquí siempre voy a hacer el papel del que no sabe nada. El que no sabe nada, excelente, porque eso nos facilita mucho más la pega. Sí, pues, profe, que así entendemos un poco en grandes rasgos lo que se nos viene. Oiga, hoy día usted estaba contando ahí, introduciendo, lo demás vamos a hablar de paleontología, vamos a hablar de un montón de otras cosas que la verdad son súper importantes para aprender un poco de los dinosaurios, y sobre todo vamos a tener en esta tribuna, Paleo Chat, para que la gente que no lo conoce de este programa, han venido profesores de calibre extremo, no gente del montón, han venido personajes increíbles. Entonces aguarda, siéntate y quédate con nosotros, porque el día de hoy vamos a tener eso y muchísimo más, ¿o no, profe Manuel? Exacto. Bueno, en esta nueva temporada, ya conversando con Patricio, quedamos de acuerdo en hacer una dinámica muy interesante que espero que a todos les guste, que vamos a ir intercalando programas sobre paleontología y paleoarte, y también más o menos una vez al mes, si no es posible, traer algún experto de otra área científica para que no sea solamente paleontología. También ojalá podríamos hablar de astronomía, por ejemplo, astrobiología, que son temas modernos. Oye, la astrología igual está muy cercana hacia nuestros queridos dinosaurios. Obvio, sí. Porque a la larga se extinguieron por lo mismo, ¿no? Por un cometa. Bueno, y otros factores más. No hay que encerrarse solo en ese. No solamente el cometa usted me está diciendo acá, profe. No. También resulta que antes de la extinción, antes del evento que nosotros conocemos como el impacto que ocurrió en Chicxulub, también hubo erupciones volcánicas, un cambio climático que estuvo afectando a los dinosaurios, estuvo disminuyendo su diversidad, más o menos como en los últimos días, 5 millones de años antes de que se extinguieran definitivamente. Oiga, profe, lo que me está diciendo me tiene pero totalmente impactado, porque hay mucha gente que dice, uy, la paleontología no es divertida, pero al contrario, es demasiado entretenida. Vamos a tener maquetistas, yo me he estado consiguiendo, mira, yo me movía. Ah, ya. Y vamos a tener a uno de los coleccionistas más grandes de Jurassic Park en Chile. Ah, pero genial. Una de las colecciones más grandes de juguetes de Jurassic Park la vamos a tener aquí en la radio y la vamos a mostrar capaz en esta horita. Excelente, o sea que yo me estoy haciendo un contacto con un paleoartista nacional. ¿Ya? Que nos va a traer diseños hechos en impresión 3D. Oye, me encanta, y sobre todo porque hoy los modelos quedan libres para la persona y pueden llegar ahí con su impresora 3D, que ahora están re baratas por ahí, le paso el aviso en el Ripley. Y Ripley, por favor, ven a auspiciarte con nosotros. El asuntito es que es muy divertido, porque la paleontología es algo que, oye, están los Pokémon, todos amamos los Pokémon, pero primero antes de los Pokémon estaban los dinosaurios. Estaban los dinosaurios, pues mi amigo. Y no solo los dinosaurios, recordemos que también teníamos los animales de la edad de hielo, el famoso mamut, diente de sable, todo eso. Y también son parte entretenida de la paleontología. Increíble. Bueno. Oye, ¿y qué vamos a tener en esta temporada 2019? Se nos vienen harta idea. Ya hemos contactado con algunos paleontólogos para que vengan a hablar sobre distintos temas. Como por ejemplo los invertebrados fósiles de nuestro país, la evolución de la ave y los pterosaurios, por ejemplo. También queremos traer acá al director del Museo del Área de Paleontología, del Museo de Historia Natural, así que venga a hablarnos sobre un poco de los dinosaurios chilenos también. En fin, una gran lista de invitados que espero que sorprendan a todo nuestro público.
Oye, profe, y además Patricio, porque yo sé que mucha gente la guarda, tiene una fanaticada enorme. Sí. Sobre todo gente de otras latitudes, porque Patricio es un Latin lover. Sí, no hables mucho, que se puede sentir después, dice que nos andamos pelando. No, nadie lo está pelando, estamos dejando en evidencia que es un buen Latin lover, y como buen Latin lover, él recorre latitudes con esta paleontología que de repente nos trae, ¿o no? Argentina ha viajado. No, sí, el hombre viaja bastante porque ha estado en distintos congresos, le gusta mucho moverse, ojalá uno tuviese esa movilidad, lamentablemente está atado por compromisos laborales acá al país. Qué lástima ser profesor. Sí, no me lo recuerdes. Oiga, pero profe, no, lástima, al contrario, no se vayan a sentir nuestros amigos profes que de repente la vocación es más grande que las ganas, ¿o no? Entonces el profe de repente se queda con sus alumnos, le tiene cariño, le pasan la manzana para que llegue a un buen profesor y ahí le hacen la pata. Oye, ¿y qué más vamos a tener en este paleo chat de este año? Aparte de todo lo que hemos hablado. Hoy día vamos directo en bruto al material que vamos a tener el día de hoy. Exacto. ¿Qué te parece? Resulta que como dejamos una gran pausa entre la temporada anterior y esta, queremos ponerlo al día a nuestros televidentes, nuestros auditores, conociendo qué ha pasado en el mundo paleontológico en este tiempo. Perfecto, vámonos con... usted me indica. Con la primera, al tiro. Nos vamos con la primera fotito que vamos a revisar a continuación. Corre video, Mr. Thompson. Muy bien. Resulta que lo que ustedes ven ahí en pantalla, esas piedras que ustedes dicen, ¿qué será? ¿Qué es eso? Una marca. Una roca. Una roca. Resulta que corresponde a la huella más antigua que se conoce en la actualidad. 2100 millones de años. Y lamentablemente aún no se sabe qué ser vivo dejó esa marca. O sea que es un misterio. Algo se deslizó por ahí. Y ojo, el detalle importante, porque para esas fechas aún supuestamente no había evolucionado los animales. Hasta ahora los rastros de movimiento más antiguos se conocían, solo tenían una edad de 570 millones de años, un poquito joven. Claro, entonces uno calcula que de 2100 a 570 hay una gran brecha. Probablemente se trataba de algún microorganismo ya más multicelular, un poquito más grande quizás, pero no sabemos si era un preanimal o quizás algún tipo de organismo más básico. No podemos descartarlo. No se puede descartar. Es muy importante porque los fósiles como tal, profe, esto es una pregunta desde mi ignorancia. Claro. Usted me corrige y me dice, no imbécil, eso no es así. Me dice, ¿desde cuándo se conoce este asunto? ¿Cuándo se empieza a tener este asunto de los fósiles? ¿Cuándo se empieza a evidenciar que los fósiles eran rastros de nuestros antepasados? Difícil pregunta. Mira, resulta que en la antigüedad lo más probable es que muchos de estos animales mitológicos como el cíclope, los dragones y cosas por el estilo, en realidad se debieran a que la gente encontraba huesos y no sabía qué era. Recuerda que las leyendas, por ejemplo, de los gigantes están en todas las culturas prácticamente. Claro. Entonces lo más probable es que, claro, encontraron un hueso y dijeron, aquí hubo un gigante, pero no sabían de qué, cómo era, porque era solo un hueso aislado. Se lo imaginaban. Claro, me llamaba la atención el otro día porque mi mamá me contaba, tú sabes que por culpa del Salfate todas las mamitas se creen todo lo que sale en la tele, y me decían, no, que antes había unos gigantescos, unos enormes, y estaban ahí. El dinosaurio más viejo era una ballena, eso es verdad, sí, una ballena que se... Bueno, pero ojo, hay que tener diferencia, una ballena es un mamífero. Claro, pero tampoco, y entonces te venden, te entregan información errónea. Exacto. Y aquí nosotros tenemos que corregir esos datos. Bueno, lo que sabemos hoy en día es que obviamente, por ejemplo, lo más probable es que el cíclope estuviese inspirado en cráneos de mamut que encontraban los griegos, por ejemplo, y como tienen un orificio nasal en el centro de la cara prácticamente, claro, y no conocían ellos a los elefantes, pensaron que ahí iba un ojo y que era una cara de algún monstruo primitivo, cosas así. Increíble, ¿no? ¿Te parece que nos vayamos con la siguiente imagen? Estamos en vivo y en directo, esto es el lindo Paleo Chat a través de Radio Pagua. ¿Qué estamos viendo, profe? Bueno, aquí les traigo una novedad. Resulta que en el mundo de la paleontología hay un yacimiento fósil muy importante. Se conoce como Burgess Shale, o las pizarras de Burgess, ¿ya? Y resulta que está ubicado en Canadá y es un lugar tan... ¿Sabes por qué es tan importante, Machimaro? No lo sé. Porque resulta que ahí se encontraron los primeros fósiles de animales. Los animales más antiguos se encontraron allá. Bueno, hoy en día los chinos, tú sabes que están como en el boom de la paleontología, encontraron lugares más antiguos aún. Wow. Sí, siempre les gusta ganarse a todos los chinos. No se puede competir con ellos. No se puede competir. Claro, entonces resulta que en Burgess Shale, un lugar en Canadá,
se han encontrado distintos fósiles de invertebrados, de los primeros animales, los más primitivos. Y por ejemplo aquí se encontró este nuevo animalito, que como pueden ahí se llama Cambroraster, nombre extraño, ¿ya? Y sería un depredador, ¿ya? Que habría vivido hace unos 550 millones de años, 520 por ahí. Tremendo. Claro, y no era muy grande, si tú se te fijas ahí tenía unos 508 millones de años, y era como más o menos un pequeño crustáceo, no muy llamativo, pero para la época era un gigante. Recordemos que el invertebrado más grande de la época medía 1 metro, con suerte. O sea, todo era a escala diminuta. Nuestros ancestros, por ejemplo, los fósiles de los ancestros de los vertebrados más antiguos tenían como 2 centímetros. Wow. O sea, en esa época, si hubiese llegado, no sé, un platillo volador, un extraterrestre hubiese llegado a la Tierra y hubiese dicho, a ver, ¿cuál será la especie dominante de aquí 500 millones de años más? No lo hubiese apostado a los nuestros. Pero esto usted habla de la evolución en general, porque esto es como los microscopios en general, ¿o no? Claro, es que los primeros animales eran pequeños. Estamos hablando de animales que medían centímetros, no metros. Oh, tremendo. Ay, esperemos después andar más a fondo en este programa. Y fíjate que aquí, ¿sabes por qué se llama la especie Falcatus? No lo sé. Fíjate que porque le encontraron un parecido al halcón milenario. Oye, tienes toda la razón. Ahí aparece en la historia, fue un dato anecdótico. Fue algo muy chistoso que yo quise mencionar hoy el día de hoy porque hay muchas especies que tienen nombres en honor a películas, actores, por ejemplo, y también en este caso inspirado en un objeto de la película. Vámonos a la siguiente imagen. Estamos en Paleo Chat. A la gente que nos escucha en Spotify, quieres verlo en video, lo puedes ver a través del Facebook Live, pero si estás ahí en Spotify, escúchanos y después te vienes a ver esto. Claro. Vamos. Resulta que hace poco, muchachos, hace muy poquito, en Japón encontraron un nuevo dinosaurio. Y si usted te fija, un dinosaurio como del grupo de los picos de pato. ¿Has visto estas películas, por ejemplo, dinosaurios de Disney? Sí. Ya ahí aparece un iguanodón, que también es muy cercano a estos dinosaurios. Y también hemos visto también en Jurassic Park, no sé si se acuerdan cuando en Jurassic Park 3, la infame película, Jurassic Park 3, donde hay una estampida también de puros dinosaurios herbívoros, también eran picos de pato. Y aquí tenemos un ejemplo, el Camuisaurus. Oiga, profe, y aparte de esto, yo ando muy preguntón hoy día. Pregunte con confianza. ¿Por qué es tan inexacto? ¿Por qué me dice que Jurassic Park 3 es nefasta? Porque se inventaron algunos dinosaurios. Recuerdo que en la temporada pasada hablamos de esto, ¿no? Yo te podría hacer un capítulo entero criticando a Jurassic Park en general. Pero la 3 es la que reúne más críticas de todas. Porque se inventaron algunas especies. De partida modificaron mucho al Velociraptor, tomaron al Spinosaurus. Bueno, en esa época era aceptable porque el Spinosaurus se reconstruía así en esa época. Hoy en día tenemos una nueva versión, un esqueleto más completo, pero también ha sido infame porque la historia, como fue inventada totalmente, no está basada en ningún libro, deja bastante que desear. Básicamente es como la película más mala de toda la saga. ¿Ya? Y aparte, esperemos que después desmenucemos como tal Jurassic Park. Sí, estaría bueno porque tenemos ahora la capacidad técnica para hacerlo. Vamos a lo que estábamos viendo. Se investigó en Japón esto. Sí. Y los japoneses ahí muy ordenaditos descubrieron esto. ¿Usted me dice, los chinos o los asiáticos son los mejores paleontólogos del mundo? Bueno, los mejores paleontólogos del mundo hay que reconocer que están principalmente concentrados en Norteamérica y en Europa. Ahora también Sudamérica tiene sus representantes, sobre todo por los argentinos. La paleontología argentina ha sido siempre más preponderante en este continente que en Brasil o en Chile. Ahora recién estamos saliendo nosotros con nuestros propios fósiles. Pero ahora China, en las últimas décadas, yo te diría que a finales de los 90, principios de los 2000, ha tenido un boom en el crecimiento paleontológico, justamente porque han encontrado fósiles espectaculares. Oiga, profe, y eso usted habla, porque a mí me interesa Chile. Chile va a los chilenos, como dicen los estúpidos. A mí me interesa saber, ¿y cómo vamos nosotros en esto de descubrir fósiles, de descubrir huesitos? ¿Cómo va el avance? Mira, se han publicado 2 dinosaurios bien conocidos, que el Atacama Titán y el Chilesaurio, y hay otros más que lamentablemente hasta la fecha han sido poco estudiados y que no siquiera tienen nombre oficial. Solo se sabe a los grupos a los que pertenecen. Por ejemplo, acá en Chile se han encontrado algunos otros hadrosaurios, como el que estamos viendo en la imagen de Japón, pero en versiones más pequeñas. Ya puede que haya sido juveniles, como puede que haya sido una especie más enana, simplemente porque por el clima más frío de nuestro continente, a lo mejor no llegaban a esos tamaños tan grandes. Claro,
A mí eso es lo que también me llama la atención, porque igual tenemos un país que tiene una flora brutal, ¿o no? Tiene fauna increíble, han habido avances que de verdad han sido brutales en los últimos años, pero ¿por qué nos hemos quedado tan retrasados? Debe ser porque no tenemos los registros, el dinero necesario para que esto funcione. Si nos pusiéramos a hablar de eso, yo pienso que me arruinaría el capítulo cuando traiga a David Rubilar. No, entonces no hablemos nada, pues, profe. Si... No, pero el tema es complejo porque lamentablemente el financiamiento en este país es muy limitado para el tema paleontológico y hay pocos expertos porque de partida casi no hay universidades que te hablan del tema. ¿Y cómo llegamos a la universidad? ¿Qué hacemos para que las universidades empiecen a tomar el peso y nos empiecen a enseñar más? ¿O es un asunto de que la carrera todavía está en evolución aquí en el país? Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Chile solo existe una universidad que da un magíster en paleontología. ¿Solo una? Solo una. Debe ser la Universidad de Chile, ¿no? No, la Universidad Austral, en Valdivia, que la jefa de la carrera de ese magíster es justamente Karen Moreno, una importante paleontóloga experta en huellas fósiles, por ejemplo. ¿Podemos contactarnos alguna vez, profe, con Karen Moreno? Estaría bueno hablar y poner en evidencia como medio de comunicación que necesitamos una universidad. Me está destapando un poco lo que yo quería hacer más adelante, pero yo ya tenía el plan de hacer una... Chuta, que la cagué. Queríamos hacer justamente una videollamada porque es difícil justamente y que ella venga o nosotros ir para allá. Pero no, videollamada nomás. Videollamada, sí, yo pensé que es una buena opción para que ella nos venga a hablar sobre lo que es la paleontología a nivel de huellas, porque también hay un área enorme y uno puede describir incluso especies a partir de las huellas. El problema es relacionarlas después con los esqueletos. Es un tema más polémico, pero hay harto material que se puede hablar de ese tema. Sigamos con lo que estábamos revisando en pantalla. Sí, justamente aquí tengo una imagen de unos huesos que se encontraron en Marruecos, que son uno de los estegosaurios más antiguos que se han encontrado hasta la fecha, ¿ya? Este querido animalito, lamentablemente no puedo conseguir una imagen más completa porque solo se han encontrado esos 4 huesos. Y la imagen que tú ves ahí es justamente de un pariente cercano, el de Centrorus. Un tipo de estegosaurio más primitivo, ¿ya? Y uno de los pocos que se han encontrado en África. En África, lamentablemente, la paleontología aún está un poco más lenta, se queda un poco más atrás que en Europa y Norteamérica. Porque, bueno, no hay muchas universidades ni muchos paleontólogos en África, generalmente son norteamericanos o europeos que van a desenterrar fósiles allá. Y en este momento tenemos la oportunidad de conocer un nuevo dinosaurio, y lo que más aporta que es amplía el registro fósil de los estegosaurios, lo hace más antiguo de lo que se conocía hasta la fecha. Es un tema bastante nuevo y interesante. En el norte de África, recién hace unos 168 millones de años. Mucho más antiguo que el estegosaurio que nosotros conocemos en las películas, que habitó hace 145. O sea, de 145 a 168 hay un tramo mucho más amplio. ¿Te das cuenta? Así es. ¿Continuemos? Vamos con la siguiente imagen. Esta era una noticia que yo quería comentar, muy interesante. Resulta que hace poco se descubrió que los primeros cocodrilos, los primeros cocodrilianos que se conocen en el registro fósil, algunos eran herbívoros. Ni siquiera les gustaba la carne. No, y algunos ni siquiera eran acuáticos, eran animales terrestres como el que tú ves en la imagen, que eran más bien corredores. Eran rápidos. Algunos eran rápidos, eso es lo más interesante. Es decir, el registro fósil de los cocodrilos es bastante amplio y hay algunos ancestros de los cocodrilos mucho más antiguos que se remontan al Triásico, por ejemplo, hace más de 200 millones de años. Pero el grupo como tal, el orden Cocodrilia, que nosotros conocemos en la actualidad, apareció en el Cretácico y los primeros eran herbívoros u omnívoros. Increíble. ¿Y cómo evolucionaron? Porque ahora tienen las patitas cortitas, son rápidos en el agua, pero no son rápidos en la tierra. Hay una excepción. Ah, ¿sí? El cocodrilo de agua dulce australiano. Es el único cocodrilo que puede correr. Uy. Es pequeño, pero puede ir trotando. Y eso nos permite imaginarnos cómo se pudieran haber movido estos reptiles tan primitivos en su época cuando eran corredores solamente. Increíble. Sí. Seguimos en Paleo Chat a través de Radio Pagua. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos un cocodrilo también que es muy importante, fue descubierto en Portugal. Este es uno de los primeros hallazgos que vamos a mencionar porque Portugal este año ha tenido gran notoriedad en el registro fósil. Este es el cocodrilo más antiguo que se conoce. Se llama Portugalosuchus, ¿ya? Y es una especie que vivió hace 95 millones de años. Es más antiguo que los demás cocodrilos conocidos hasta la fecha. Alguno dirá, oye, pero yo he visto por internet en un documental un cocodrilo de hace 100 millones de años. No, era una forma
previa a los cocodrilos. No estaba dentro del orden cocodrilia, ¿ya? Hay que dejar claro eso. Era una forma más primitiva, ¿ya? Para no mezclar los conceptos. Estos eran los primeros cocodrilos de verdad, cocodrilos verdaderos y muy antiguo, el más antiguo que se conoce hasta la fecha. Y es de Portugal. ¿Cómo se define algo antiguo o nuevo? Sé que es una pregunta muy ambigua, ¿no? En paleontología, a diferencia de lo que ocurre con la arqueología, acá trabajamos con el análisis radioactivo de los isótopos que están dentro de las rocas. Y generalmente buscamos elementos más pesados. Porque en arqueología usan, por ejemplo, el famoso carbono 14. No sé si lo habéis escuchado. No. El carbono 14 resulta que forma parte de la atmósfera. Está generalmente en el dióxido de carbono que nosotros eliminamos. Y nosotros lo incorporamos también a través de la alimentación. Cuando comemos plantas, cuando comemos una ensaladita, estamos adquiriendo el carbono 14 que la planta fijó durante la fotosíntesis. Y nuestro cuerpo está lleno de ese carbono 14. Y cuando nosotros morimos, el carbono 14 comienza a degenerarse porque es levemente radioactivo. Wow. Y emite radiación y comienza a descomponerse y que se transforma en nitrógeno. Entonces, cuando tú mueres, como dejas de comer, obviamente un muerto no come, comienza a perder el carbono 14 y cada vez se hace más pequeño la cantidad. Y tú puedes calcular qué tan antiguo es un objeto a partir del carbono 14, pero solo sirve para objetos orgánicos, solo materia orgánica. En cambio, para fósiles, que ya son rocas, necesitas elementos radioactivos como el uranio, como el argón, distintos elementos que nos permiten calcular qué tan antiguo es. Wow. ¿Ya? En este caso ya hablamos de millones de años, mientras que con el carbono 14 con suerte llegamos a los 60.000, un poco más quizás. No es mucho lo que se puede No es hacer. mucho. Me lo dejó bien claro. Esta imagen que estamos viendo, ¿por qué, profe? Aquí tenemos el Océano Titán, un nuevo saurópodo de cuello largo, como ustedes lo conocen comúnmente, que vivió en Portugal también. Te dije, Portugal este año ha estado bastante productivo en fósiles, ¿ya? Y este animalito asistió, como ustedes ven, al finales del Jurásico, la época de oro de los dinosaurios, estamos hablando de unos 150 millones de años atrás, donde todos los dinosaurios, las formas que nosotros conocemos, florecieron, se diversificaron, se esparcieron por el mundo, y este estaría relacionado, por ejemplo, con los grupos de saurópodos más avanzados, como el Brachiosaurus, por ejemplo, famoso por la película Jurassic Park. ¿Tú lo recuerdas? Claro, pues Jurassic Park sí lo recuerdo. Y también, ¿tuviste la última de Jurassic World? Sí, me puse el día esta semana con esta película, porque la verdad nunca fui al cine cuando lo sacaron. Espero no spoilear a nadie, pero ¿tú recuerdas que en la Jurassic Park 1 sale este Brachiosaurus, que es como el primer dinosaurio que ven? Claro. Cuando el paleontólogo queda así como boquiabierto al ver este enorme dinosaurio. Y según nos cuentan, en la última, en Fallen Kingdom, el reino caído de Jurassic World, aparece también este mismo brachiosaurio. ¿Ya? Y lamentablemente hay una escena, espero, como repito, no spoiler a nadie, supongo que hasta esta altura todos la vieron, donde sale como una lava, como una erupción volcánica y el pobre queda atrapado y muere. Y es como la escena como típica, así como se murió así, y ese día el primer dinosaurio que nosotros vimos en Jurassic Park, aquí se murió en la última de Jurassic World. Es triste. Oye, vámonos directo a la gente que nos está viendo esta hora, porque tenemos harto comentario y no hemos dejado de hablarlo. Diego Moreno Salinas, éxito, profe. Ignatius, chau. De verdad, qué genial programa, sí. Recién vengo saliendo de la U y me voy a ir escuchándolos, gracias. Excelente. La nueva Jurassic Park son horribles. Los argentinos, nos preguntan acá. Después vamos a hablar, Ignatius, de los argentinos. Oscar Reyes, el lío contra Jurassic Park 3 es más que bien para muy poco. Jurassic World sí es que es mala, dice. En Chile tenemos estratmotolitos. Sí, estratmotolitos. Que son brutales en cuanto a la importancia científica. Muchas gracias por su interacción a esta hora de la tarde. Si quieren dejar una nota de voz, lo pueden dejar al más 562-2929-5264. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos otro dinosaurio descubierto en la península ibérica, en este caso ya en España. Que si tú te das cuenta, ¿a qué dinosaurio se parece? No lo sé, profe, no quiero chambonearme con algo que no sé. Esto nos recuerda un poco al Spinosaurus que vimos justamente en Jurassic Park 3. Aquí tenemos el Balidonapenatrix. Nombre extraño. Sí. ¿Ya? Y sería un espinosáurido, justamente el primer descubierto en España. ¿Ya? Hasta ahora se conocía también otro en Inglaterra y en otras partes de Europa, como sería el Baryonyx, pero no tendría vela en la espalda, y este sí la tendría. Ya sería uno de los parientes del espinosaurio, pero un poco más pequeño,
de hace unos 125 millones de años, un poco más primitivo también. Y habría habitado, como te digo, en las zonas de Castilla, de las regiones internas de España, ¿ya? Y sería un dinosaurio relativamente primitivo, pero es muy nuevo, o sea, hace poco se descubrió y nos aporta más al conocer la familia de los espinosaurios, cómo se fue diversificando, cómo ha ido prosperando a lo largo de los continentes, porque se han descubierto hasta en Asia espinosaurios, o sea, es muy diverso esta población. ¿Continuemos? Continuamos. Oye, gracias a la gente que nos está viendo a través de esta hora y escuchándonos a través del Spotify de Radio Pagua. Palo Chat todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde. Aquí traigo un dinosaurio latinoamericano, descubierto en Cuba. Lamentablemente los restos que se han encontrado han sido bastante pocos, son parte del metacarpo, de la mano solamente, pero ha permitido clasificar a este dinosaurio. Y lo más curioso es que forma parte del grupo de dinosaurios con el cual estamos muy emparentados acá en nuestro país. Está relacionado con los titanosaurios. Wow. Tú conoces, por ejemplo, el argentinosaurio, famoso por ser supuestamente el dinosaurio más grande del mundo, que hace poco también le quitaron el puesto. ¿Quién tiene el puesto ahora? Patagotitán. ¿Y esto es de Chile? Es de Argentina. Ah, también es de Argentina. No, es que recordemos que lamentablemente para esa época la área que nosotros teníamos emergida del territorio chileno era bastante angosta. Ya digamos que si tú vas a la precordillera, por ahí estaría la orilla de lo que sería la playa de Chile en esa época. Entonces, por eso también se ha limitado un poco el encuentro de dinosaurios chilenos. Ha costado un poco pillar, por lo mismo. Pero como te digo, este grupo de los titanosaurios, estos grandes dinosaurios que vivieron durante el Cretácico, aquí están representados en Cuba. Y lo curioso que este es muy antiguo. Este ni siquiera vivió en el Cretácico, alcanzó a vivir en el Jurásico. Wow. Entonces atrasa, o mejor dicho, adelanta bastante el origen de este grupo. Lo estaría remontando a tiempos muy anteriores a lo que se creía hasta la fecha. Profe, séqueme una duda, otra de las tantas tontas que tengo, pero ninguna tonta es duda, como dijo alguien por ahí. El Chavo del 8, el próximo sábado a las 7 de la mañana. Ya, entonces si esto identifica que es mucho más antiguo, pueden haber, especies que son mucho más antiguas que ya se estén reconociendo y estén capaz en esta evolución de las mismas. Justamente, cada vez que nosotros cuando clasificamos a una nueva especie y le damos una datación, decimos en qué fecha existió, obviamente estamos calculando lo que conocemos. Hay un porcentaje, obviamente, que nos puede remontar mucho más antiguo porque no se han descubierto todavía. Claro. Lamentablemente los yacimientos o las áreas donde tú puedes extraer fósiles no son tan abundantes como uno quisiera. Y las condiciones en las cuales un ser vivo se puede fosilizar son muy extrañas. No se dan en todas las condiciones, por lo tanto, esa es la razón principal por la cual uno va y excava y no encuentra lleno de huesos. Claro. La mayoría se descomponen y solo unos pocos logran fosilizar. Y eso es lo raro. Claro, es como me acuerdo también en la temporada pasada que hablamos de que se encontró una avispa o no fosilizada, ¿sí? En ámbar. En ámbar. Y que era una de las más antiguas del planeta al momento de ser encontrada. Justamente, mira, yo siempre hago esta analogía para imaginar el mundo antiguo a través de la paleontología. Es como ir a, no sé, a África, a una sabana y mirar todo a través de la rendija de una puerta. Eso es lo poco que podemos conocer del mundo antiguo. Porque lamentablemente el registro fósil es sumamente incompleto. Es increíble porque nosotros no vamos, bueno, si nos extinguimos claramente sí, pero nosotros no vamos a vivir eso porque hay registros desde muchos años de nuestra humanidad como tal. Pero los dinosaurios no tenían Facebook o Instagram para subir su historia, entonces suena tonto, ¿no? Pero es verdad, ahí el humano tiene que ser harto. Vayamos a la siguiente imagen aquí en el Paleo Chat del día de hoy. Aquí traigo una imagen de un descubrimiento en la Antártida. Y lo curioso es que está dentro del rango de la Antártida chilena. Aquí tenemos dos dinosaurios el que se descubrió más últimamente, el Morrosaurus antárticus. Y también tenemos el Imperobator, que también aparece abajo en la imagen. Y sería un tanto un herbívoro como un depredador, coexistiendo en el mismo territorio. Este territorio corresponde justamente a una isla de la Antártida, la James Ross, y es lamentablemente la Antártida hasta la fecha nos ha arrojado pocos dinosaurios. Bueno, los motivos son obvios, la Antártida está cubierta de hielo, es difícil ir a explorarla,
y lamentablemente no hay poblaciones fijas, solamente misiones científicas que van en verano, y la única población fija que hay en la Antártida es el Villa Las Estrellas, que si no me equivoco que es chilena. Fuera de eso... ¿Son los únicos que son fijos? Sí, bueno, y para cómo cambian cada año, pero eso es la única población civil. Todos los que están allá generalmente o son militares, y los pocos civiles que hay son científicos. No hay gente que está viviendo así como escuelas, hospitales, cosas así, no. Solamente Villa Las Estrellas de Chile, que es la única zona como, digamos que es como un villorrio, una pequeña pueblo. No alcanza a ser ni siquiera una ciudad. Claro. Entonces es como el único lugar. Y como te digo, aún falta mucho por descubrir la Antártida. Curiosamente, el cambio climático nos está ayudando a los paleontólogos porque está dejando expuestos mucho más fósiles. Uy, qué tan difícil es el asunto del cambio climático, ¿no? Uy, ahí tenemos para largo, la verdad, pero el cambio climático se calcula que si no se arregla de aquí al 2030 va a quedar la escoba. Pero así. Por decirlo sutilmente. Sutil. Muy sutil. Estoy casi seguro que en esta temporada vamos a hablar mucho de eso. Sí, ¿no? Y obviamente cuando hablemos también de extinciones del pasado, vamos a tener que mencionar los cambios climáticos. Son un dato importante a la hora de considerar eventos de extinción. ¿Qué tan ensimismados somos los humanos pensando que somos los únicos que vivimos en la Tierra, no? Vamos a la siguiente imagen. Ah, aquí tengo también otro fósil latinoamericano. Lo que tú estás viendo en la pantalla, Machimaro, no es más que un pterosaurio descubierto recientemente en Brasil. Se llama el Keres Dracon. O sea, el dragón de la muerte dolorosa. Hoy. Porque Keres es la versión griega de la palabra Ceres, que es una diosa, que es la diosa de la muerte terrible, de las muertes dolorosas. Y justamente le pusieron dracon porque es el término que se usa en griego para referirse a las grandes serpientes o los dragones como nosotros los entendemos. Y justamente le pusieron a este pterosaurio, ojo, pterosaurio, no dinosaurio. Hay mucha gente que aún piensa que los pterodáctilos, como lo llaman comúnmente, siendo que pterodáctilo es un género solamente, eran dinosaurios. Y estos no, son primos de los dinosaurios, bastante cercanos eso sí, pero no son dinosaurios propiamente tal, tienen sus diferencias. Y como te digo, fue descubierto en Brasil, era de la zona de Paraná, el estado de Paraná, y era del Cretácico, un pterosaurio más avanzado, ¿ya? Y vivió en una zona más bien semidesértica, lo que es curioso. Uno siempre se tiende a imaginar que estos animales que vivían en la época de los dinosaurios vivían todos selvas tropicales. Pero sí había desiertos, había pantanos y había zonas más frías, de tundra y de bosques más templados también. Claro. Profe, usted sabe que aquí nosotros en la Radio Pagua somos súper preguntones y además hacemos partícipe a nuestra audiencia. Pregunten nomás, con confianza. Y aquí tenemos algunas preguntas. En lugares donde se extrae piedra caliza, pueden ser lugares prometedores encontrar vetas. Ejemplo, Calera. Nos dice acá, y también yo siempre he pensado que el desierto de Atacama está muy inexplorado. ¿Debe haber algún fósil marino peculiar escondido por esas zonas? Bueno, se han encontrado varios. Se han encontrado, por ejemplo, esqueletos de cocodrilos. También se han encontrado restos de peces gigantes. No sé si tú sabías, pero acá en Chile se encontró, por ejemplo, restos del Lixictix, que es conocido hasta la fecha como el pez óseo más grande. Era como del tamaño de un tiburón ballena actual. Ay. Y no era un pez con huesos cartilaginosos, era un pez con esqueleto óseo. Muy avanzado para la época, era de finales del Jurásico. Y incluso aparece en algunos documentales como paseando entre dinosaurios y cosas así. Claro que lo agrandaron un poquito. Suelen agrandar eso para hacer más rentable. Si los argentinos agrandan todo, ¿por qué no nosotros? Bueno, claro, en este caso los ingleses les gusta agrandar a los dinosaurios y también a los animales prehistóricos. Como para eso vende más, como dicen por ahí. Sí, eso es verdad. Vamos a la siguiente imagen. Ah, aquí tengo algo muy interesante. Tú ves ese pterosaurio, como estábamos hablando delante, un pterosaurio, y resulta que este pequeño pterosaurio tiene una característica única. Tenía plumas. ¿Ya? Y eso es raro porque se supone que las plumas evolucionaron con las aves. Pero, ¿se supone que las gallinas también son una especie de evolución hacia los dinosaurios? Justamente las aves, todas las aves modernas son dinosaurios, técnicamente. Ya. Son el grupo que sobrevivió a la extinción de hace 66 millones de años y que se ha diversificado bastante. O sea, hoy por cada especie de mamífero hay 2 especies de aves. O sea, técnicamente aún seguimos viviendo en la era de los dinosaurios, técnicamente. Ahora, lo curioso es que se pensaba que las plumas como tal
evolucionaron con los dinosaurios carnívoros, ya como el Velociraptor. Incluso se ha especulado que el tiranosaurio tuvo plumas. No tantas, pero sí tuvo algunas. Pero esto remontaría el origen de las plumas por lo menos 100 millones de años antes de lo que se creía. Hasta la fecha, el ave más antigua, el Archaeopteryx, tenía 150 millones de años. Wow. Y ahí teníamos las marcas de las plumas más antiguas. Pero este pequeño pterosaurio, que como te digo fue descubierto recién este año, principios de este año, nos indicaría que un ancestro común de los dinosaurios y de los pterosaurios ya tenía plumas. Porque sería muy raro que dos grupos por separado desarrollaran las mismas estructuras, siendo que son parientes. Lo más lógico es que el ancestro las tuviera. Eso significa que podría ser que hasta los dinosaurios más antiguos, los primeros, ya tenían algún tipo de esbozo de pluma. Y eso significa que incluso los dinosaurios como los brachiosaurios, que hablábamos recién, estos dinosaurios de cuello largo, puede que sus crías también tuvieran alguna cobertura, como para el frío, seguramente. Obviamente no para volar, porque un brachiosaurio no iba a volar. No, imposible. Pero cuando eran pequeños, cuando salían del huevo, a lo mejor para poder abrigarse del frío, tenían alguna cobertura de pluma. Un pelaje para solamente tener algo de defensa, ¿no? Por ejemplo, si tú ves hoy día las crías de los elefantes, nacen con un poco de pelo. Eso es verdad. Pero obviamente el elefante adulto no lo necesita, es tan grande que si tuviera pelo se sobrecalentaría. Los únicos elefántidos que nosotros conocemos con pelo son los mamut, y específicamente una especie, no todos, que vivían en climas fríos, pero los que vivían en climas tropicales no lo necesitaban. Y es por eso que te digo que los grandes dinosaurios lo más seguro es que obviamente no tuvieran plumas, pero sus crías posiblemente sí. Si el ancestro las tenía, es muy probable. Y esto lo estaría evidenciando con este descubrimiento. ¿Ya? Perfecto. Vamos al siguiente tema. Oh, este es un tema que a muchos les va a interesar. Se descubrió un Tyrannosaurus Rex, más grande de lo normal. Con esto se ha ampliado el tamaño del tiranosaurio que nosotros conocíamos hasta la fecha. El tiranosaurio más grande conocido antes de este se conoce como el nombre de Zu. Y muchos piensan que porque tiene un nombre de mujer, era hembra. Y la verdad es que no es tan así, porque tienen su nombre en base a quien la descubrió. ¿Ya? Así que no se sabe realmente el sexo de este dinosaurio Zu. Pero medía aproximadamente 12 metros, 30 centímetros. Y este que estamos viendo en la imagen lo rebasa. Llega a los 13 metros de largo. ¿Ya? Y llegó a pesar 8.8 toneladas. Wow. Y eso lo coloca como el dinosaurio carnívoro más grande. Quizás no el más largo, pero sí el más grande en volumen y peso. Era incluso más pesado que otros dinosaurios que supuestamente los repasaban, como el Giganotosaurus descubierto en Argentina o el Spinosaurus descubierto en África. Si continúa en la siguiente imagen, podemos hacer la comparación. Ahí tenemos una lámina donde se puede comparar, por ejemplo, el Spinosaurus, que medía 15 metros y medio, pero que pesaba solamente 7 toneladas y media. Y también abajo tenemos el Giganotosaurus, que también medía 13 metros, pero pesaba 5 toneladas, llegaba máximo a los 6 toneladas. 7. Pero en cambio, este nuevo tiranosaurio que se descubrió, que es mucho más corpulento, llegaba a superar las 8 toneladas y media. Y aquí te traigo un bonus track, Machi. Cuéntame. ¿Ves la imagen del Tyrannosaurus que sale al lado? Sí. Arriba tenemos la clásica imagen del Tyrannosaurus como nos muestra Jurassic Park. Claro. Pero abajo te traigo la reconstrucción más avanzada con los últimos datos. Y nos indicaría que lo más probable es que el Tyrannosaurus tuviese áreas con plumitas. No cubierto entero como aparece por algunas ilustraciones que yo he visto por internet. Me encanta. Pero tiene, por ejemplo, un penacho atrás de la nuca, sobre el lomo y el final de la cola, muy probablemente. Claro, me encanta. Y es bastante tosco, porque si tú te fijas en el cráneo, se han encontrado como muescas donde habían como protuberancias, como que el tiranosaurio era un poquito feo de cara, por varias razones, porque le servía para intimidar, por ejemplo, a otros depredadores más pequeños. Claro. Le ayudaba a robar presas cuando quería carroñar, porque no siempre cazaba. Y también le permitía, en este caso, pelear y luchar contra otros tiranosaurios por territorio, por hembras, por presas. Y le ayudaba como a proteger el cráneo, porque el cráneo del tiranosaurio es muy pesado, pero también es muy delicado. Recordemos que el tiranosaurio tiene la mordedura dentro de los vertebrados la más potente, solo superada por un animal. ¿Adivina cuál? ¿Cuál? El megalodón. Ay, hablamos la temporada pasada del megalodón. Ese tiburón gigante que tiene una enorme mandíbula, solo lo supera en fuerza el megalodón. Y el Tyrannosaurus era el que le sigue. Y es
tenía una mordedura 3 veces más fuerte que la de los actuales cocodrilos. Wow. Y los cocodrilos, como saben, son los vertebrados con la mordedura más fuerte hasta la actualidad. Entonces estaría triplicando la potencia de un cocodrilo. Es muy fuerte. Entonces una mordida en la cara de un tiranosaurio era cosa seria. Por eso tenían estas como protuberancias en la nariz, en las cejas, como para protegerse de peleas. Ya lo hacía mucho más feo, más tosco, más agresivo. ¿Ya? Oye, aquí nos dicen, hay un estudio muy bueno sobre Alexander Vargas, ¿Sí? sobre la evolución. O eso, Nani, dice 13 metros, dice Ignacio. Chao, está como impactado con la información. Muchas gracias por estar escuchándonos a esta hora. Paleo Chat está en vivo y en directo a través Voy a aprovechar de dar un dato. Pago. Dale. En la temporada anterior justamente estuvo Alexander Vargas con nosotros hablando sobre sus estudios con aves y con la evolución de cómo pasamos del dinosaurio que nosotros conocemos por las películas a la ave moderna. No sé si te acuerdas, Machimaro. Lo recuerdo muy bien. De hecho, muy agradable Alexander. Espero que pueda volver acá a la radio para que le demos una vuelta. Porque hay mucho público nuevo que no conoce el programa y puede ser importante. Estamos en vivo y en directo. Profe, tengo una duda. C1 es paleontólogo y va a África. ¿Es legal traer fósiles o hay una ley de protección en el país? Buena idea. Me resulta que hay un tratado internacional sobre los fósiles. Cualquier fósil que encuentres tienes que reportarlo a las autoridades y bajo ciertas condiciones te pueden dar autorización para traértelo. ¿Ya? Lamentablemente existe mucho mercado negro de fósiles. No sé si te conté, pero el año pasado o antepasado, si no me acuerdo la fecha exacta, no voy a decir el nombre, pero un periódico de este país, ya que es famoso por hacer portadas de farándula solamente, tenía una revista de paleontología que venía con un pequeño fósil de regalo en cada número. Así es. Yo me alcancé a comprar un puro número, tengo ahí mi trilobite por ahí guardadito. Y hubo una pequeña polémica con eso. Porque esa revista venía de España. Y habían fuertes rumores de que esos fósiles no eran españoles, sino que eran traídos de Marruecos, en la costa norte de África, y que eran llevados ilegalmente a España. Entonces había un tema ¿Estos fósiles polémico. eran de plástico o eran de juguete? No, eran reales. ¿Pero cómo? ¿Los vendían en un diario, en un periódico? Sí. Y fue muy polémico porque Chile, como firmó ese tratado de cuidado de los fósiles, que impedía este tráfico, tuvo que bloquearse la llegada de este material. O sea, alcanzaron a salir 2 números y los bloquearon. Wow. Yo no alcancé a comprar el segundo, donde sería un diente tiburón. Pero tú ya tenías un fósil ahí de verdad, tenías algo de verdad, real. Claro, real. Pero obviamente no tiene ningún valor científico, por suerte, para los chilenos, porque de partida no es un fósil chileno, y es un fósil que está desconectado de cualquier sedimento, por lo tanto no se puede hacer un estudio de qué fecha tenía, en qué ecosistema habitaba, nada. Y para cómo está incompleto, así que no se puede saber qué especie tampoco eres. Eso lo sabemos que es un trilobite, por suerte, el que tengo yo. ¿Seria? Pero no tiene valor científico en este momento. Qué lata. Vamos a la siguiente imagen. Este también es interesante. Aquí estamos viendo que hace poco se descubrió un pingüino fósil en Nueva Zelanda, que tú puedes ver en la imagen, era enorme. Llegaba a medir 1,60 m y pesar 80 kilos. ¿Ya? O sea, 10 centímetros más alto y es como yo. Más o menos. Y como te digo, vivió hace 56 millones de años atrás. Era uno de los pingüinos más grandes conocidos hasta la fecha. Los otros que se le acercaban fueron descubiertos en Perú y, ojo, también en Chile. En la zona de Punta Arenas, cerca de las Torres del Paine, se han encontrado fósiles de pingüinos que también llegaban al 1,50 m, al 1,70 m, se habla algunos, pero están incompletos. ¿Ya? Y aquí tendríamos en este caso uno que no sería tan alto, pero sí sería mucho más voluminoso, sería más gordito, por así decirlo. ¿Ya? Y lo novedoso es que no se habían encontrado esta especie antes en Nueva Zelanda. Se habían encontrado unos más pequeños, pero no uno tan grande como este. Claro. Era enorme. ¿Ya? Un descubrimiento bastante interesante y es de este año. Eso es lo mejor de todo. Le trajimos acá a todo nuestro público cosas nuevecitas de paquete. Pura información reciente. Y este también está muy bueno, mira. Aquí tenemos un carnívoro gigante, un mamífero, de hace 22 millones de años que habitó en África. ¿Ya? Y lo curioso es que este fósil estaba en un museo y no se había clasificado correctamente. ¿Ya? Pensaban que era de otro animal y un día encontrándolo, revisándolo bien, se dieron cuenta que no, que era una especie nueva
y que era más grande de lo que se había pensado en un principio. Estamos hablando de un animal que habría llegado a pesar más de 500 kilos. Wow. Y no forma parte de los carnívoros que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos, hoy en la actualidad tenemos leones, tigres, lobos, osos, ¿cierto? Pero este sería de un orden distinto, un grupo más primitivo de carnívoro que estaba eran lo que se conoce como hipercarnívoros, ¿ya? Exclusivamente comían carne, a diferencia de algunos carnívoros actuales como el oso, por ejemplo, que come 70% plantas, es técnicamente un omnívoro, pero este era exclusivamente carnívoro y sus dientes estaban hechos para no desgastarse nunca. A medida que se iban desgastando, se iban curvando y se iban afilando nuevamente. Wow. Entonces era un animal que podía romper huesos, que era un animal mucho más pesado que los carnívoros actuales. Era un animal que cazaba seguramente los ancestros del rinoceronte y del elefante. A ese nivel. Estamos hablando de un carnívoro bastante más corpulento, más pesado. ¿Ya? Pero como te digo, era algo totalmente novedoso. Y mira, fíjate en el nombre. Se llama Simbacubwa. Un nombre autóctono africano. Que significa el gran león carnívoro. Ahora entienden por qué le pusieron Simba, ¿ya? Sí, pues, obviamente, hay una relación ahí, es como una especie como de una referencia a los leones, aunque técnicamente no está emparentado con ellos. Es como tiene más un aspecto canino, sin ser pariente de los perros tampoco. ¿Ya? Increíble. Pasamos a la siguiente imagen. Ah, este me interesa mucho hablar hoy día, porque este fósil fue encontrado en Perú. Es cercano a nosotros. Y es un ancestro de las ballenas. Míralo con atención, Machimaro. ¿Qué te parece? Me parece más como una foca. Sí, tiene un aspecto como entre foca, nutria, algo así, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que, aunque tú no lo creas, Machimaro, los ancestros de las ballenas están relacionados, adivina con qué otro animal. ¿Con cuál? Con las vacas. Ya, ¿y por qué? Resulta que los tobillos de estos animales hace poco se descubrió que tienen el mismo tipo de articulación en los tobillos que los ciervos, las vacas y todo el grupo de los animales que tienen pezuña hendida, como los cerdos, las jirafas, los camellos, los ciervos, antílopes, búfalos, etc. Y otra evidencia es que están los genes. El mamífero más cercano a los cetáceos es el hipopótamo. O sea que el ancestro de las ballenas era íntimamente cercano al ancestro de los hipopótamos. Y esa es la razón por la cual pues, también los hipopótamos hoy en día son tan acuáticos. Incluso se han hecho grabaciones bajo el agua, en los ríos donde viven los hipopótamos, y los sonidos que emiten son muy parecidos a los sonidos de las ballenas y de los delfines. Entonces, y otro dato curioso, el hipopótamo es uno de los pocos animales con pezuña que puede comer carne. La mayoría piensa que es solo herbívoro, pero se ha observado que ha matado a otros animales y que ha consumido su carne y también ha consumido animales yo muertos. los veo tan piolitas. No, si el animal que más muertes provoca en África no es ni el león, ni tampoco los leopardos, ni tampoco los búfalos, ni los elefantes. Es el hipopótamo. Wow. Si tú te fijas, es un animal que es muy rápido, a diferencia de lo que uno puede imaginarse por este cuerpo tan voluminoso, pero también es muy agresivo, sumamente peligroso. ¿Ya? Así es. Continuemos. ¿Y esto? Ah, este es un fósil chileno. Te presento al Chilecebus. Es el único primate descubierto en nuestro país, obviamente a excepción de los restos humanos, ¿ya? Y lo curioso es que desde hace 20 millones de años forma parte del mismo grupo de los monos del Nuevo Mundo. Los monos del Nuevo Mundo son muy diferentes a los monos que encontramos en África y en Asia. Tienen una disposición de la nariz distinta e incluso tienen las manos diferentes. Pero lo curioso es que se hizo un estudio ya en una universidad estadounidense y se descubrió que el tamaño del cerebro de los primates no ha tenido un crecimiento progresivo, sino que ha tenido saltos y en distintos grupos ha crecido más o crecido menos. Y en este caso, este es un caso de un pequeño primate, como te digo, del porte de una ardilla más o menos, para que se hagan una idea, pero con un cerebro un poco más grande de lo habitual, de lo esperable para este grupo. Entonces nos ha indicado que la evolución del cerebro más grande se ha dado varias veces en la historia de los primates, no solo en el ser humano. Es un dato curioso y eso lo demostró un fósil chileno, señores. Increíble. Sí. Ah, esta es una anécdota que te voy a contar, Machimaro. Resulta que hace un tiempo atrás en Australia se había encontrado un fósil que se pensaba que pertenecía a un grupo de ancestros, o mejor dicho, un grupo muy primitivo de premamíferos.
¿Ya? Aquí en la imagen al lado izquierdo de lo que vemos en la pantalla aparecería un animal llamado lo que se conoce como un dicinodonte, ¿ya? Un animal entre reptil y mamífero, ¿ya? Y se pensaba que este animal vivía en lo que hoy en día es Australia en el periodo Triásico, hace unos 220 millones de años aproximadamente. Pero un estudio reciente desestimó este dato. Y al parecer los paleontólogos, como todos lados, se había metido la pata, se había condoreado, como decimos acá en Chile, y había datado mal el fósil y lo había identificado erróneamente. Al parecer era en realidad un diprotodón. ¿Tú sabes lo que es un diprotodón, Machimaro? No lo sé. Imagínate un marsupial como los wombat, para la gente que lo está en la casa, es como una especie como de osito chiquitito, muy tierno, muy dulce, que es herbívoro y que es reconocido mundialmente por ser el único mamífero que hace excremento en cubo. Es como un dato muy, muy freak, ¿ya? Pero en Australia antiguamente habían de este mismo tipo como un wombat, pero gigantes, que eran como un tamaño intermedio entre un rinoceronte y un elefante, para que te hagas una idea. Llegaban a medir casi 2 metros de altura y 3 a 4 metros de largo. Y eran herbívoros, eran marsupiales. Y como te digo, se le encontró este fósil, se pensó que en realidad era de un animal mucho más antiguo y resultó ser mucho más moderno, porque se redató, se encontró los fósiles nuevos, se logró armar un poco este rompecabezas y con nuevos datos se arrojó que era mucho más reciente de lo que se creía. A veces hay errores, como en todos lados, y la paleontología no está exenta de estos detalles, ¿ya? No sé quién se caen los aviones, no se van a caer los paleontólogos. Oh, exacto, ¿ya? Ah, este es un dato que es nuevecito, también de paquete. Y justamente tiene un dato freak también. Porque resulta que esta es un ave gigante que se descubrió en Crimea. ¿Te suena el nombre Crimea? No. ¿Tú hace poco te acuerdas que hubo una especie como de casi guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, sí. Ya, era por Crimea, una pequeña península que está al sur de Ucrania. Y aquí, a la orilla del Mar Negro, esta enorme mar que está detrás de Grecia y todo esto, ahí se encontró en una cueva restos de un ave gigante. Y un ave que es tan grande como los moas de Nueva Zelanda y el ave elefante de Madagascar. Estamos hablando de aves que medían 3 metros de altura, 4 metros de altura, que podían llegar a pesar de 300 a casi 500 kilos. Aves grandes. Y esta ave habría sido casi el triple de grande que una avestruz actual. ¿Ya? Oh, wow. Y lo más probable es que haya servido de alimento a los primeros humanos que llegaron a Europa. Oh, ¿cómo debe haber sabido eso? Imagínate ese asadito. Ahí como dice nuestro Disculpen los veganos que no están escuchando. perdón, pero como dice en el comercial Zabaleta, un asadito. Imagínate un asadito de este pajarraco. Este sí que es pollo asado, o sea, el Kentucky Fried Chicken queda chico al lado de esto. Era el menso tuto. ¿Ya? Ah, y aquí también tenemos otro dato interesante. Resulta que hace poco en Rusia se encontró la cabeza de un lobo que estaba congelado en el permafrost. Para los que no sepan, ¿qué es el permafrost? el permafrost es esta mezcla de barro con pasto, con materia orgánica, ¿ya? Que como está tan saturado de agua, está congelado. Y eso le permite a muchos restos orgánicos mantenerse intactos, prácticamente. Se encontró esta cabeza de lobo gigante de hace 40.000 años en Rusia y tiene su cerebro prácticamente intacto, justamente por estar congelado. Lo que permitió ampliar mucho el estudio de estos animales, ¿ya? Como te podrás imaginar, Machimaro, este es un descubrimiento colosal porque estamos hablando no de huesos, estamos encontrando tejidos, no, obviamente no vivos, pero está en tejidos casi intactos, ¿ya? Lo que es muy interesante, permite mucho estudio. Claro. Vamos a la siguiente imagen, estamos en Paleo Chat a esta hora de la tarde, siendo las 15:52 minutos, ya se nos está acabando ya este programa. Mira, aquí tenemos los restos de un potrillo de hace unos 42.000 años, y lo curioso es que también estaba atrapado en el permafrost en Siberia, pero tenía restos de sangre líquida aún en su interior. Oh, wow. Como no se descompuso, la sangre tampoco se fue contaminada con bacterias ni nada que la descompusiera, el frío logró preservar a este pequeño potrillo, y lo que permite quizá en algún día poder clonarlo. Lo que es fascinante. Pero, ¿tú estás a favor de la clonación? Mira, mi niño interior dice que sí. Mi hombre de ciencia dice ¿para qué?
Porque no hay ambiente para estos animales, lamentablemente. Morirían instantáneamente, ¿no? Los tendríamos solamente para el zoológico. Qué lata, ¿no? No, sería una pena para el pobre animal. Pero por otro lado, pucha, ver un mamut, sería maravilloso. Mis fanáticos internos tienen conflicto interno con la parte científica. Y la parte ecologista. ¿Ya? Continuemos. Mira, este es un dato interesante. Por mucho tiempo se especuló cómo era el rostro de los Australopithecus, estos ancestros humanos que generalmente se reconstruían en base al chimpancé, un poco, porque lamentablemente se encontraban cráneos muy parciales, cuando le faltaba la mayor parte del rostro. Toda esta parte del hocico le faltaba. Y hace poco se encontró un cráneo con el rostro completo de esta especie y nos ha permitido reconstruirlo de una forma muy exacta a cómo se pudo haber visto estando vivo. Lo que es un dato maravilloso para entender nuestra propia historia evolutiva, ¿ya? Y reconstruir a todos los parientes, los demás Australopithecus, porque este es solamente la Namensis, pero hay otras especies que también podríamos reconstruir a partir de este. Un dato muy interesante. ¿Ya? Agradecer a la audiencia a esta hora, estamos de verdad muy contentos por este inicio de temporada de Paleo Chat. La gente quiere este contenido, lo desea con ansias. Esa es la idea, que podamos ser el punto al quiebre de la información en los medios tradicionales que están tan muertos. Mira, vamos a lo siguiente. Aquí tenemos un dato, pero nuevecito de baqueta, así fresquito. Este año se descubrió una nueva especie del género Homo que habitaba en una isla de Filipinas. ¿Ya? Es uno de los pocos homínidos que se han encontrado en islas. La isla de Luzón. Y este sería el Homo luzonensis. Lamentablemente son pocos los restos, pero los pocos que se han encontrado ha permitido relacionarlo, por ejemplo, con formas mucho más primitivas de homínidos. Se podría pensar que este está mucho más cercano a la base o los primeros Homo, como el Homo ergaster o el Homo habilis quizás, porque sus dientes se parecen mucho a estos homos que eran de África. Y eso es lo curioso, porque tanto como el hombre de flores que se descubrió hace unas décadas atrás, son más primitivos que los parientes que lo rodeaban, como el Homo erectus. Este es mucho más, tiene aspectos como más de Australopithecus casi. Entonces es curioso que hayan logrado llegar fuera de África hasta ese punto y no se hayan encontrado grupos intermedios que permitan conectarlo. Ha sido un gran misterio dentro de la evolución humana, este nuevo descubrimiento. Y aquí te tengo, sí que es la última papita que te traje. Son las herramientas de piedra más antiguas encontradas en América. Y corren la fecha de llegada del hombre a América en más de 4.000 años. Resulta que acá en Chile, no sé si tú sabías, Machimaro, pero existe el yacimiento más antiguo de Latinoamérica, de humanos. ¿Ya? En Monteverde, que se había datado hasta hace unos 14.000 años. Pero estas nuevas herramientas de piedra que se encontraron en Norteamérica tendrían 16.000 años. O sea, 2.000 años más antiguos. Y eso permitiría explicar un poco cómo es que llegaron justamente a Chile hace 14.000 años. Estamos hablando de un movimiento de masa que ocurrió más o menos como hace 18.000 años atrás, posiblemente pasando de Siberia, por el estrecho de Bering, hasta Alaska. Y de ahí distribuyéndose por toda América, bajando lentamente hasta Chile y, como te digo, hasta la Tierra del Fuego, eventualmente. Todo eso mucho más antes de lo que se creía. Antiguamente se pensaba que había sido hace 12.000 o 10.000 años atrás. Esto ya lo corre básicamente 4.000 años más de lo que se creía originalmente. Ya en Monteverde lo había corrido 2.000, ahora se corrió 4.000. ¿Qué te parece este dato, Machimaro? Me parece tremendo dato. Estamos acá, usted sabe que somos una radio que está en movimiento, contando cosas en movimiento. Sí, oiga, y así finalizamos el programa del día de hoy, pues, don profe. Sí, justamente con lo más reciente que hemos descubierto. De verdad, me quedan 2 minutos, menos de un minuto para agradecer la gran oportunidad que tenemos el día de hoy acá en la radio, principalmente por dos cosas. Yo he trabajado con el profe Manuel Cosano, con Patricio también he trabajado, y para mí es un agrado tenerlos acá en la radio. Muchas la información está ahí, pero no hay nadie que guíe la información, y qué más bueno tener estos profesionales de tremendo calibre en la radio. No exagero, mis amigos, de verdad son tremendos y sé que se van a divertir con Paleo Chat, estoy más que seguro. Es que, profe, bienvenido al buque.
sé que lo vamos a pasar bien en esta temporada. Muchas gracias, Machimaro. Y esperamos que el próximo programa contemos con Patricio también aquí hablándonos y obviamente más temas. Ahí en el hospital, tú sabes que él es un sex symbol. Sí, debe estar conquistando alguna enfermera por ahí, ya, a esta altura. Típico. Sí. Nos vamos, pues, profe. Sí, nos despedimos de nuestro público, esperámonos para la próxima semana, en la misma hora y en la misma radio, iba a decir el mismo canal, pero la misma radio, Radio Pagua, nuestro nuevo hogar. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias. Chaito.